Buenas noches, mi nombre es Irina Burgos, especialista en literatura infantil y juvenil de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a la cuarta sesión del programa de bibliotecología bajo la modalidad virtual. El programa de bibliotecología propone acercar a la comunidad bibliotecológica del país, gestores culturales, historiadores, estudiantes universitarios y ciudadanía en general que busquen actualizarse en temas de bibliotecología, información y bibliotecas, propiciando el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a la premisa de que las bibliotecas son espacios de formación ciudadana y de transformación social. Antes de presentar a nuestra expositora, queremos recomendar a los participantes que pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen por la plataforma Zoom, pueden escribirlas en el chat. Agradecemos que sus preguntas sean precisas y breves. Hoy tenemos la presencia de Cucha del Águila. Cucha del Águila nació en Tingo María y vivió en distintas zonas de la Amazonía peruana, rodeada de un ambiente social donde la narración de historias constituye una de las actividades recreativas más esperadas del día a día. A los 14 años viaja a Lima para continuar con sus estudios y tiempo después se traslada a Nantes, Francia, consiguiendo un puesto de trabajo en una biblioteca. Allí, entre los años 1986 y 1990, descubrirá la oralidad como expresión artística al lado de narradores como Michel Lefebvre, Catherine Tarcate y Henry Bougat, quien entonces impulsan el movimiento cultural Renouveau Conte. María del Águila empezó su carrera contando historias de la tradición amazónica como narradora aficionada. Pronto fue invitada a festivales de cuentos y finalmente se hizo miembro de un colectivo de narradores en Nantes. Desde su regreso a Perú, promueve la difusión de la tradición oral organizando talleres, realizando trabajos de investigación y promoviendo la reflexión sobre la oralidad narrativa. Desde el año 2000 organiza el Festival Internacional de Narración Oral Déjame que te cuente, junto a la Asociación Palique Cuenteras. Cucha, bienvenida. Cucha nos presentará la conferencia Cantar, Jugar y Leer en la Primera Infancia. Te escuchamos. Muchas gracias, Irina, por la presentación. Muy agradecida a la Biblioteca Nacional del Perú y al programa de bibliotecología por esta invitación, en la que compartiré de manera especial algunas reflexiones y también experiencias y miradas respecto al tema que nos convoca hoy, que es el cantar, el jugar y leer en la primera infancia, ¿no? Es un tema bastante amplio. La Biblioteca Nacional la ha abordado también ya en otros momentos. He mantenido invitados muy interesantes, de lujo diría yo. Por lo tanto, lo que probablemente hagamos en esta conferencia es mostrar unos ejes y preocupaciones que parten desde mi persona, ¿no? Entonces, voy a compartir con ustedes la pantalla para dar inicio a la conferencia. Listo, les agradeceré, me confirmen si está todo viéndose. ¿Sí? Sí, sí se ve muy bien. Bueno, aquí me he saltado una... Y es cantar, jugar y leer en la primera infancia. El Ministerio de Salud determina que la primera infancia es desde los 0 a los 5 años. El Ministerio de Educación habla del primer ciclo y trabaja en 2 grados, indica que es de 0 a 2 años y también de 3 a 5 años. Pero, y ahí viene la primera reflexión que quiero compartir, la infancia como tal, nosotros no podríamos hablar como una noción y un enfoque único, ¿no? En el sentido de que podríamos mejor hablar de infancias. Vivimos en tiempos de transformaciones y también vivimos en un mundo y en un país con una diversidad de acercamiento a las lenguas,
a la cultura de la crianza, ¿no? Y a las nociones que podamos tener y experiencias también con respecto al mismo juego. Paulo Freire decía que antes de leer una grafía o leer un libro, leíamos el mundo. Y yo quiero tomar ese punto de partida para hablar de las memorias comunitarias que existen antes que los saberes científicos, ¿no? Y que han hecho, digamos, esta transmisión, este acercamiento a la infancia de maneras muy diversas. Y es eso lo que yo invito a mirar, ¿no? Nosotros nos situamos en estos momentos, en el caso mío, en la ciudad de Lima, y tenemos maneras de acercarnos a esa infancia. Y en nuestro país tenemos diversas regiones con diversas experiencias y diversos espacios, ¿no? Contextos geográficos, sociales, económicos. Entonces invito a diversificar esta noción de infancia para valorar también ese primer aprendizaje que se da desde las memorias comunitarias, ¿no? Los abuelos, abuelas sabían, y las personas que nos cuidaron sabían cómo hacerlo, como decimos, sin haber leído ningún libro, sin ser especialistas en psicología o en lingüística, y poco a poco nosotros fuimos aprendiendo del lenguaje casi de manera por impregnación, digamos, ¿no? Y estas memorias han sido transmitidas a través de la oralidad, ¿no? Y yo quiero compartirles en ese sentido un primer testimonio de una búsqueda, de una experiencia que se hizo en la zona de Satipo, y que se recogieron cantos y también juegos, pero no los voy a hacer escuchar todo ello, sino simplemente presentarles y contarles un poquito de esa experiencia, que es una experiencia importante. Listo. ¿Para qué te voy a cantar? Ya, pero abuela, así rogando, me canta esa canción ya. Y comencé a cantar y ella me dijo, yo quiero que esta canción aprendas y no quiero que estés ahí. No quiero que seas egoísta con los demás. Quiero que la cantes. Quiero que la cantes. Esa era Hane, ¿no? Ella es Nomachigenga. Ella hizo parte de un proyecto junto con su compañero, que ahora lo vamos a escuchar. Ahora me siento como si preparado, ¿no? Porque tengo base para hacer lo que se hacen con los niños, ¿no? En mi pueblo, en mi cultura, una forma de criar a mí, y a base de plantas, hierbas, todo eso, ¿no? Y ahora que ya nació, ya está ahí, quiero todo lo que me han enseñado, ¿no? Aplicar en ella las cosas buenas, ¿no? Cosas que le va a servir, le va a ser importante también a ella. Esta experiencia se llevó a cabo hace unos 10 años, bueno, se siguen llevando otras experiencias, que era recoger de las abuelas, de las madres, los cantos, ¿no? Los juegos, los relatos también. Y Hane con Juan hicieron este trabajo con Huarmayu, una asociación que trabaja el arte y la cultura, y hacía parte de su formación, porque ellos son ahora docentes de educación intercultural bilingüe, y acompañados por Raúl Cisneros y Sara Paredes, ¿no? Y es para mostrar que no, los niños y las niñas no llegan al mundo huérfanos de ese bagaje, de esa cultura que traen, ¿no? Entonces, en este caso es para evidenciar esta diversidad
porque en esos cantos, cuando fuimos conociéndolos, los que nos acercamos a esa recopilación, vimos que las preocupaciones son diversas al cantar, ¿no? No solamente se canta para hacer dormir a los niños, que nosotros tenemos costumbre de situarlo como arrullos, nanas, ¿no? También se cuenta para enseñar esa relación con la naturaleza y el entorno en que viven, ¿no? Se habla de los animales, de los peligros que hay, de cómo estar con los otros, ¿no? Entonces hay una serie de conocimientos que pasan a través del canto. Otro ejemplo que podemos mencionar, que tiene que ver con la cultura de la crianza, porque todo esto va a tener que ver con ese cantar, jugar y leer, es el hecho de portar los bebés, por ejemplo, en la espalda de muchas culturas del mundo y de nosotros en el caso de la sierra, por ejemplo, tenemos las yixyas, esas mantas coloridas, no solamente en la sierra, ¿no? También en la selva, en muchos lugares se llevan los niños en la espalda. Algo que aparentemente pues, puede parecer muy simple o sin mucha importancia, tiene un componente afectivo muy grande, ¿no? Afianza los vínculos, da seguridad al niño, también lo vuelve más sociable porque la madre lo tiene siempre con él y va a socializar en los espacios también con las demás personas, ¿no? Y en realidad hay una serie de beneficios y eso hace parte de esa transmisión recibida, ¿no? Desde los abuelos. Y es tan positivo todo esto que incluso ha vuelto esta experiencia del porta bebé, que se le llama, ¿no? De llevar a los niños, y ahora hasta en las ciudades se venden pañuelos, ¿no? Se reflexiona sobre esa relación corporal importante para fortalecer el desarrollo del niño, ¿no? Ahora, los abuelos sabían. Ahora quisiera pasar a la siguiente diapositiva. Pero aquellos que no heredamos de una comunidad determinada, por ejemplo, aunque todos pertenecemos a una, puede ser más amplia, tal vez, tenemos memorias familiares, ¿no? ¿Qué recordamos? ¿Y qué continuamos haciendo de esos recuerdos y qué dejamos de hacer, ¿no? ¿Y por qué, ¿no? Esta foto, por ejemplo, es la foto de mi abuela paterna, mi madre, ¿no? Y a través de ella y de mi abuela materna aprendimos nosotros a los cantos de cuna, ¿no? Los juegos que hacían, los sonidos, ¿no? Los sonidos que arropaban nuestros días, ¿no? Maneras de cargar al bebé, ¿no? Que claro, uno no recuerda cuando uno está pequeño porque ha sido el bebé que ha sido portado. Lo que pasa es que también uno, al tener, en mi caso, ¿no? Cuando he tenido mi hija, por ejemplo, yo he recibido esos saberes de mi abuela, ¿no? Que tuvo apenas primaria, por decir mucho, pero que tenía una sabiduría de crianza y de alimento no solamente afectivo, sino también a nivel de los juegos orales, de la lengua, ¿no? Y sus cantos fueron muy importantes y los sonidos que arroparon, ¿no? Ese espacio acústico, ¿no? Que hizo que nos vayamos enriqueciendo, cosa que no es, digamos, de la propiedad de una sola persona, ¿no? Es una experiencia que probablemente muchos de los que están escuchando la han vivido, ¿no? Y la idea de presentar esto ahorita es de que si por ahí eso se ha escapado de la memoria o se sienten huérfanos de esa experiencia, invitarlos a recordar, ¿no? Hacerse tal vez una bitácora para anotar, porque esas experiencias son importantes para seguir tanto como ya sea madres, padres, o también como mediadores, o como hermanos mayores, ¿no? O como bibliotecarios o bibliotecarias, ¿no? Son experiencias, ese es el primer acervo que uno tiene que reconocer como el tesoro fundamental para acompañar
a los niños pequeños, a aquellos que van llegando, ¿no? Que van llegando y que se van a formar de manera integral, ¿no? O sea, no, todavía no estamos hablando de la lectura en tanto descifrar, ¿no? En tanto construir sentido desde la letra misma, ¿no? Sino de eso que enuncié al comienzo, que es, leemos el mundo, como dice Paulo Freire, ¿no? Y también van a decir otros autores. Empezamos a mirar el mundo y a través del lenguaje, los juegos, los cantos y todo lo que ese acervo que viene acompañado con esas sabidurías tradicionales, vamos a ir formándonos, ¿no? Pero tenemos que reconocerlas y valorarlas, ¿no? Pero bueno, estos hilos de la memoria nuestra, cuando nosotros no las trabajamos en nuestro país, hemos tenido personas que se han ocupado de eso de una manera muy, muy, muy valiosa. Probablemente muchos de ustedes los han escuchado hablar o los conocen. En todo caso, yo los invito a investigar y a revisar, ¿no? Mildred Merino de Sela, investigadora, etnóloga, antropóloga, ¿no? Hizo todo un trabajo sobre los cuentos de fórmula, que son los cuentos cortos en general, o cuentos con ritmos o de encadenamiento, y esos son como los primeros relatos. Hay otros relatos que vienen a través del juego, pero este es uno de ellos, uno de estos tipos de relato. Luis Salazar Orsi, con Tarea, por ejemplo, que es asociaciones de publicaciones educativas. Imagínense que él recogió 100 rondas infantiles, ¿no? De diferentes regiones del Perú, pero también de fuera, y es musicólogo de San Martín, realmente un trabajo muy, muy rico que tendría que estar en nuestros repertorios, ¿no? Para acompañar estos procesos con los niños, niñas, ¿no? José Respaldiza, especialista en su trabajo de gitanjáforas también y de adivinanzas, ¿no? Acaba de sacar recientemente un libro muy hermoso de adivinanzas, pero él igualmente hizo todo un trabajo de investigación sobre las gitanjáforas, que no, con respecto a los niños nos acercan a esa relación con la lengua de manera lúdica, placentera, ¿no? Más allá de la comprensión. Ya cité hace un momento a Guarmayo, ¿no? Y a la experiencia que hicieron cantando para Jan, se llama hicieron un disco para eso. Y bueno, hay esfuerzos contemporáneos, ¿no? Más cercanos, ¿no? Gary Aranda de Ayacucho, que trabaja investigando los cantos para los pequeños y creando también, y Gladys Conde en Cusco, ¿no? Gary Aranda es de Ayacucho, Gladys Conde es de Cusco, que es una cantautora, pero